Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. Esta es la séptima parte de la serie de tutoriales dedicados a las fiestas decembrinas. Teje conmigo en este video al personaje principal del nacimiento y su pesebre. Vamos a comenzar la primera pieza tejiendo con hilo delgado metálico en color café. Es un café de tono medio que trae un hilo dorado. Lo vamos a tejer doble. Vamos a colocar estas dos argollas en forma encontrada, una sobre otra. Ya fijamos el estambre. Ahora vamos a tejer en medio punto. Hasta forrarla por completo. Nos deben de quedar 40 medios puntos alrededor. Terminando, cerramos la vuelta con un punto deslizado, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Continuamos tejiendo con el mismo hilo en color café doble. La segunda pieza la vamos a comenzar con 6 cadenas. Y en la segunda cadena, contando del gancho hacia adelante, vamos a tejer 3 medios puntos juntos. Después un medio punto en cada uno de los siguientes 3 puntos. Y en la última cadena vamos a tejer 5 medios puntos juntos. Ahora vamos a tejer en este lado de la cadena. Tres medios puntos, uno en cada punto. Y en el último punto 2 medios puntos juntos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. La segunda vuelta la iniciamos con una cadena y en donde cerramos la vuelta vamos a hacer un medio punto. 2 medios puntos juntos en el siguiente punto. Cinco medios puntos, un punto en cada punto. 2 medios puntos juntos en el siguiente punto, un medio punto solo, 2 medios puntos juntos. Ahora 5 medios puntos, un punto en cada punto. Y terminamos la vuelta con 2 medios puntos juntos en el último punto. Cerramos nuestra vuelta con un punto deslizado en el primer punto. La vuelta número 3 la iniciamos con una cadena. Vamos a tejer 2 medios puntos, uno en cada punto. 2 medios puntos juntos en el siguiente. 5 medios puntos, un punto en cada punto. 2 medios puntos juntos. 2 medios puntos solos, un punto en cada punto. 2 medios puntos juntos. 5 medios puntos. 2 medios puntos juntos, un medio punto y cerramos la vuelta con punto deslizado. La vuelta número 4 la iniciamos con una cadena y tejemos 2 medios puntos, uno en cada punto.
Después 3 medios puntos juntos en un solo punto. Siete medios puntos, uno en cada punto. 3 medios puntos juntos en el siguiente punto. 3 medios puntos solos, uno en cada punto. 3 medios puntos juntos en el siguiente punto. Siete medios puntos, uno en cada punto. 3 medios puntos juntos en el último punto. Cerramos la vuelta con punto deslizado. Ahora hay que medir sobre la pieza anterior. Ya ajusta la medida. Entonces lo que vamos a hacer es unir esta pieza a esta, poniéndola encima. Y vamos a tejer una vuelta de medio punto, tomando un punto de cada una de las piezas, sacando un punto de ahí y tejiendo el medio punto hasta terminar la vuelta. Terminamos ya de unir estas dos piezas. Vean que forma como un platito. Para la siguiente vuelta vamos a tejer una cadena. Hacemos un medio punto. Enseguida una cadena apretada, estiramos nuestro hilo como a 1,5 centímetros y hacemos como una cadena larga. En el hilo que tiene en la parte de atrás esa cadena vamos a sacar un punto y lo cerramos junto con el del gancho. Ahí estamos haciendo un medio punto. Pasamos un punto sin tejer y en el siguiente un medio punto. Y repetimos una cadenita apretada, estiramos el hilo 1,5 centímetros, hacemos una gasa como si fuera una cadena muy larga, sacamos un punto en la parte de atrás, en el hilo de atrás que tiene la cadena y lo cerramos junto como si hiciéramos un medio punto. Pasamos un punto sin tejer, un medio punto en el siguiente punto y repetimos estos pasos hasta terminar la vuelta. Terminamos ya de tejer esta pieza. Al finalizar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Esta es la parte superior y esta es la parte de abajo. La siguiente pieza se va a tejer en hilo delgado. Le estoy mostrando los colores que voy a utilizar, que es blanco, un color mostaza y un rosa muy pálido. Como la pieza es muy pequeña, la voy a empezar a tejer en estambre grueso para que ustedes puedan apreciar lo que estoy haciendo, pero recuerden que el hilo es delgado y se ocupa sencillo en cada parte de la siguiente pieza. Entonces en color mostaza vamos a hacer un anillo mágico, enseguida 3 cadenas y dentro del anillo voy a tejer un macizo. 3 cadenas, un punto deslizado en la base de las 3 cadenas. Ahora dentro del anillo voy a tejer 2 macizos. Nuevamente 3 cadenas, un punto deslizado en la base de las 3 cadenas y 2 macizos. Voy a repetir estos pasos hasta tener 8 piquitos como estos. Terminamos de tejer ya los 8 motivos o los 8 piquitos. Vamos a tirar del hilo para cerrar el centro y cerramos nuestra vuelta con un punto deslizado en el primero de los puntos que hicimos en esta vuelta. Enseguida vamos a tejer 2 cadenas, pasamos atrás de este piquito y entre
un pico y otro vamos a tejer un punto deslizado. Hacemos 2 cadenas y entre un piquito y otro un punto deslizado. Y así hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. En esta segunda vuelta en color oro debieron quedarnos 8 arcos de 2 cadenas cada uno. Ahora en color rosa pálido, o si ustedes gustan tejer en color piel, vamos a hacer una cadena y 2 medios puntos en el primer arco. Pasamos al siguiente y tejo nuevamente 2 medios puntos ahí, y así en cada arco 2 medios puntos juntos hasta terminar la vuelta con 16 medios puntos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y vamos a tejer 3 vueltas más de 16 medios puntos cada una. Cada vuelta la vamos a iniciar con una cadena. La siguiente vuelta la comenzamos con una cadena. Vamos a sacar un punto del primer punto, un punto del segundo punto y después cerramos juntas todas las gasas que tenemos en el gancho. Pasamos al tercer punto, sacamos un punto, en el cuarto punto sacamos otro y después lo cerramos juntos en una sola vez, así hasta terminar la vuelta. Terminamos esta vuelta con 8 puntos. Aquí ya podemos colocar un poco de fibra blanca para rellenar. Y vamos a continuar tejiendo 2 vueltas de 8 medios puntos cada una. Cada vuelta la vamos a iniciar con una cadena. La siguiente vuelta la vamos a comenzar con una cadena y en cada uno de los 8 puntos vamos a tejer 2 medios puntos juntos. Nos deben quedar en total 16 medios puntos en esta vuelta. La siguiente vuelta la iniciamos con una cadena y vamos a tejer 4 medios puntos, uno en cada punto, 2 cadenas, pasamos 2 puntos sin tejer, cuatro medios puntos, 2 cadenas, pasamos 2 puntos sin tejer, y terminamos la vuelta con 4 medios puntos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto para cerrar. Hacemos una cadena para iniciar la siguiente vuelta. Tejemos 4 medios puntos, uno en cada punto. Después, abajo de las 2 cadenas, un medio punto nada más. 4 medios puntos, uno en cada punto. Nuevamente abajo de las 2 cadenas un medio punto y terminamos la vuelta con 4 medios puntos. Cerramos con un punto deslizado. Aquí terminamos con 14 puntos. Vamos a tejer una vuelta más con 14 medios puntos. La siguiente vuelta la comenzamos con una cadena. Vamos a tejer 3 medios puntos, uno en cada punto. Después hacemos una disminución, sacando un punto del primer punto, un punto del siguiente punto y cerrando juntos todos los puntos. Tejemos 4 medios puntos y repito la disminución. Saco un punto del primer punto, saco un punto del siguiente y los cierro todos juntos. Terminamos la vuelta con 3 medios puntos
y hacemos un punto deslizado en el primer punto para cerrarla. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vamos a tejer la siguiente pieza en color rosa también. Hacemos un anillo mágico, 4 cadenas apretadas, un punto deslizado dentro del anillo, 2 cadenas, una vareta dentro del anillo, recuerden que esa la cerramos en 2 pasos, 2 cadenas, un deslizado dentro del anillo, 2 cadenas, damos vuelta al tejido y hacemos una vareta. Aquí ya tejimos 2 vueltas de 2 varetas cada una. Vamos a tejer a lo largo 9 vueltas en total de 2 macizos cada una. Recuerden que hacemos 2 cadenas, damos vuelta al tejido y tejemos una vareta. Terminamos de tejer las 9 vueltas. Volteamos nuestro tejido. Hacemos 4 cadenas apretadas, un punto deslizado en medio de los 2 puntos de la vuelta anterior, 2 cadenas, en ese mismo lugar una vareta, 2 cadenas y en el mismo lugar un punto deslizado. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. La siguiente pieza también la vamos a tejer en color rosa. Hacemos un anillo mágico, 2 cadenas, una vareta dentro del anillo, 2 cadenas, un punto deslizado dentro del anillo, 2 cadenas, una vareta dentro del anillo, 2 cadenas, volteamos nuestro tejido y hacemos una vareta en el punto de la orilla. Vamos a repetir lo que hicimos en la pieza anterior, pero en este caso en vez de 9 vueltas de 2 varetas van a ser 10 vueltas de 2 varetas cada una. Terminamos de tejer las 10 vueltas de 2 varetas cada una. Hacemos 2 cadenas, una vareta en medio de las 2 de la vuelta anterior, 2 cadenas y un punto deslizado en el mismo lugar donde hicimos la vareta. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. La siguiente pieza la vamos a tejer en color blanco. Hacemos 14 cadenas, un punto deslizado en la primera de ellas, una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta. Nos deben quedar 14 medios puntos. Terminando esta vuelta vamos a tejer 2 vueltas más con 14 medios puntos cada una. Comenzamos la siguiente vuelta con una cadena, vamos a tejer 4 medios puntos, un punto en cada punto, después 2 cadenas, pasamos 2 puntos sin tejer, hacemos 2 medios puntos, nuevamente 2 cadenas, pasamos 2 puntos sin tejer, y tejemos 4 medios puntos, un punto en cada punto. Hacemos un punto deslizado para cerrar la vuelta en el primer punto que hicimos. La siguiente vuelta la comenzamos con una cadena. Vamos a tejer un punto en cada punto. Debajo de las 2 cadenas solo un medio punto.
un punto en cada punto, un medio punto debajo de las 2 cadenas y un punto en cada punto hasta terminar la vuelta. Cerramos esta vuelta con punto deslizado, doblamos el tejido tratando de que los 2 huecos que quedaron aquí queden centrados. Hacemos una cadena y atravesamos el tejido. De aquí sacamos un punto y lo cerramos junto con el que ya tenemos en el gancho. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lané. La siguiente pieza se va a tejer en color blanco. Hacemos un anillo mágico, 3 cadenas y dentro del anillo vamos a tejer 15 macizos. Los macizos los cerramos en 3 partes. En total con las 3 cadenas nos deben quedar 16 puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Hacemos 3 cadenas y vamos a tejer 2 macizos juntos en cada punto por 4 veces. Ahora 2 cadenas y nuevamente 2 macizos juntos por 4 veces. Dos cadenas y terminamos la vuelta con 2 macizos juntos en cada uno de los 8 puntos que quedan. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto y vamos a tejer una cadena y un medio punto entre un punto y otro. 3 cadenas, pasamos 2 puntos sin tejer y entre un punto y el que sigue vamos a tejer un medio punto. 3 cadenas, pasamos 2 puntos y entre punto y punto un medio punto. Y así hasta terminar la vuelta con 16 arcos como estos. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lané. La siguiente pieza la vamos a tejer en hilo metálico o cordón dorado, como estos que vienen en carrete. Y lo único que vamos a hacer es cadenas muy apretadas para que quede rígido, y vamos a medir aproximadamente el contorno marcado en esta parte de aquí, arriba de cada piquito, en ese contorno. Esa es la medida que vamos a hacer de cadenas. Terminando, cortamos el hilo y dejamos un extremo como de unos 3 centímetros para poder unir a la cabeza. Para comenzar a armar nuestro pesebre vamos a utilizar estas 3 ventosas, yo las conozco como ventosas. Las vamos a juntar de esta manera, la primera sobre la segunda y la tercera sobre las 2 primeras. Con una engrapadora pequeña vamos a engrapar en 3 lados y nos debe quedar así. Esa va a ser la base para nuestro pesebre. Ahí lo vamos a colocar y va a quedar ligeramente inclinado hacia enfrente para que se pueda ver
de esta forma. Después, con pegamento hay que colocar solamente en la orilla y dejar que seque. Y esta pieza ya está lista. El siguiente paso es colocar los brazos y las manos que vienen en una sola pieza. Vamos a colocar con el dedo pulgar apuntando hacia arriba por los dos espacios que tejimos en la parte del pecho. Vamos a pasar esta pieza auxiliándonos con nuestro gancho. Aquí se ven muy largos los brazos, pero ustedes por dentro van a bajar y le van a dar la medida que ustedes quieran que tenga. Esta parte de aquí la pueden coser o pegar para que ya no se mueva. Lo mismo vamos a hacer con las piernitas. Atravesamos el gancho por los dos espacios que tejimos y pasamos esta pieza a través de ellos y hacemos exactamente lo mismo. Por el centro jalamos un poco para darle el largo que se desee. Si ustedes quieren que vaya con las piernitas dobladas o totalmente extendidas y juntas, entonces ustedes le van a dar la medida y la postura que quieran que tenga. Después de esto vamos a dejar esta pieza de las piernas en la parte de atrás y vamos a colocar dentro el torso. Esta parte del cuerpo ya no va a necesitar relleno, porque no sé si pueden observar que le da la forma automáticamente, no se necesita rellenar. La cadena que tejimos en hilo dorado la vamos a cerrar en círculo y atar los extremos. Después, así junta, estos hilos los vamos a pegar en la parte de atrás de la cabeza. Debe quedar así. Ya que colocamos todo esto, si ustedes quieren, porque esta pieza es opcional, ponerle una cobijita encima, solamente por los espacios vamos a sacar los brazos, lo pasamos a través de ellos, subimos y doblamos un poco y entonces ya la podemos colocar sobre el pesebre. Aquí les estoy mostrando armado en estambre grueso, que es como les hice la muestra, pero el tamaño real es este. Así debe quedar de pequeñito. Ahora, para decorar la cara vamos a pegar dos cuentas en color verde para los ojos, una en color dorado para la nariz y una en color rojo para la boca. Espero que les haya gustado esta manualidad y nos vemos en el siguiente video.